Buenas noches, señores participantes. Bienvenidos a este diplomado. Como ya les ha indicado la señorita del instituto, voy a tener a cargo el desarrollo de este curso que se denomina Control Gubernamental y Responsabilidad de los Funcionarios. Quiero agradecer, lógicamente, al instituto por haberme dado la oportunidad de poder compartir con ustedes conocimientos y experiencias que he adquirido durante más de 25 años en el Sistema Nacional de Control, que es donde yo vengo desempeñándome de manera ininterrumpida. Ya prácticamente toda mi experiencia profesional lo vengo desarrollando en el Sistema Nacional de Control. Ya, y bueno, voy a tener el gusto de poder compartir con ustedes entonces conocimientos y experiencias también. Les doy la bienvenida a este curso, los felicito por estar aquí, lo cual demuestra que ustedes tienen la voluntad de fortalecer sus competencias profesionales. Probablemente muchos de ustedes son funcionarios y servidores públicos, algunos trabajarán en el sector privado, pero este curso de control gubernamental es de interés para todas las personas, sea que sean servidores públicos o ejecutivos de entidades privadas, porque el control gubernamental, y como vamos a ver más adelante, controla el uso de los recursos públicos, los actos de los funcionarios públicos. Y el principal proveedor del Estado son las empresas privadas. Es decir, que las empresas privadas venden bienes, prestan servicios, ejecutan obras a entidades del Estado. Por lo tanto, las personas que ejercen su profesión en entidades privadas también debieran conocer los aspectos relacionados con el control gubernamental, porque cuando se desarrollan las labores de control, también nosotros recurrimos, ¿no es cierto?, a las personas que son representantes o trabajan en entidades privadas que han contratado con el Estado, ¿ya? Para requerirles información. Y muchas veces, inclusive, ¿no?, los ejecutivos de empresas privadas son señalados en nuestros informes. Así que es importante que todas las personas conozcan este tema de control gubernamental. Dicho esto, entonces, como tenemos 2 horas y media, es hasta las 10 de la noche, y estos temas son muy amplios, voy a tratar de ganar tiempo y tratar con ustedes los aspectos que juzgo que son muy importantes, que todos ustedes tienen que conocer. Tienen ustedes el chat abierto. Si tiene alguien alguna inquietud, yo voy a estar atento al chat para poder responder sus inquietudes. Bien me indican que pueden levantar la mano si es que alguien desea intervenir, compartir de repente alguna experiencia o de repente hacer preguntas, ¿ya? Pero también, ¿no?, tienen el chat ustedes abiertos para poder hacerlo. Yo voy a estar atento a eso para poder ir respondiéndoles y ganar tiempo porque son 2 horas y media que tenemos. No podemos, jóvenes, nosotros hablar de control gubernamental, ¿ya?, ir directo a la materia, sin antes conversar algunos aspectos, conocer algunos términos que son fundamentales para un mejor entendimiento de lo que es el control gubernamental. Y es fundamental, antes de entrar a hablar de control gubernamental, hablar de lo que ustedes están viendo en la diapositiva, el Estado. ¿Ya? ¿Qué cosa es el Estado? ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos este concepto de Estado? Porque justamente el control gubernamental, como lo señalaba el primer término, controla. ¿Qué controla? ¿Ya? De ahí la importancia de conocer algunos conceptos que vamos a ver en estos momentos. Todos ustedes deben tener, de todas maneras, una idea de lo que es el Estado. Pero vamos a avanzar, los voy a señalar lo que es el Estado. Un Estado, en poquísimas palabras, en forma muy sencilla, es la organización de la sociedad, ¿no?, desde el punto de vista político y administrativo, punto. Nada más que eso, ¿ya? El Estado es la organización de la sociedad. Todo Estado mínimamente tiene 3 elementos, 3 componentes, ¿ya?, fundamentales o básicos, que son el territorio, porque no puede haber un Estado sin territorio; población, no puede haber Estado sin población; soberanía,
todos los estados tienen que ser soberanos respecto de otros estados, y gobierno o institución. Ya todo estado tiene esos 4 elementos básicos que ustedes están viendo en la diapositiva: territorio, población, soberanía e instituciones. Recuerden que el Estado es la organización de la sociedad, ¿no? Es población organizada, ¿no es cierto?, que vive en un territorio, ¿no es cierto?, que dentro de la demarcación de ese territorio hay población. Todos ellos en su conjunto son soberanos frente a otros y tienen representantes, ¿ya? Representantes para administrar ese Estado. Ustedes quieren para gobernar ese Estado. Esos son los 4 elementos fundamentales. Lógicamente, las instituciones, que son los que administran el Estado, tienen recursos públicos. Todos los ciudadanos contribuimos con el pago de nuestros impuestos con el Estado, para que el Estado utilice esos recursos en la prestación de servicios a los ciudadanos, a la población. Lógicamente, en esas instituciones hay ciudadanos, es decir, parte de la población trabaja en las instituciones. No todos, sino parte, ¿ya? Una parte, porque la mayor parte trabaja en el sector privado. ¿Ya? Hay una parte de población que trabaja en las entidades del Estado, es decir, que administran los recursos públicos, ¿ya? Y por lo tanto, la población en su conjunto tiene interés en que esa administración de esos recursos sea correcta, sea proba, los funcionarios y los servidores públicos actúen con honestidad, con honradez, es decir, sean pro. Todo eso es de interés de la población. De la población, que es un elemento, un componente del Estado, fundamental del Estado. Eso vamos a señalar, ¿no?, brevemente de lo que es el Estado. Todos tenemos que conocer lo que es el Estado, así en resumen, por lo menos. Ahora, actualmente en las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, están registradas y reconocidas como estados 193 países, ¿ya? 193 países, entre los cuales se encuentra nuestro querido Perú. Ya son 193. Pero adicionalmente hay 2 estados que son considerados como observadores, son el Vaticano y Palestina. ¿Ya? Pero son 193 los que están reconocidos como estados, es decir, reconocidos como tales por otros estados. Por si acaso, existen muchos otros estados que no son reconocidos. Son 193 los que son reconocidos. Por ejemplo, tenemos Kosovo, ¿no es cierto?, esta república saharaui, me parece que es, donde hubo un pequeño impasse con el gobierno peruano hace poco. Ustedes deben haberse enterado a través de la noticia, porque Perú tiene relaciones diplomáticas con Marruecos, pero Marruecos tiene un impasse, una población, que es la república saharaui, me parece que se llama. Esa república no es reconocida como tal. Así como ella, existen muchas otras más, ¿ya? Es decir, en estos momentos que estamos conversando, solamente hay 193 países miembros, por lo tanto, estados reconocidos entre ellos como tales, ¿ya? Entonces, eso es en resumen lo que vamos a hablar de Estado. Todos ustedes asumo que ya lo han interiorizado. En 2 términos, repito, Estado es organización de la sociedad. Muy bien. Nuestro país, ya, nuestro querido Perú, el Estado peruano, tiene territorio, que es un componente, ¿ya? Y ahí en la diapositiva ustedes pueden ver que el territorio peruano abarca 1.285.216,60 kilómetros cuadrados. Son 26 departamentos regionales con los que cuenta nuestro querido Perú. ¿Ya? Está compuesto por 24 departamentos, más la provincia constitucional del Callao y Lima provincia. Esos 2 más, sumados los 24 departamentos que de manera natural tiene nuestro país, alcanzan los 26 departamentos regionales. Tenemos 196 provincias y 1.694 distritos. Esa es el territorio,
¿no?, del Estado peruano, que es el Estado nuestro. Muy bien, en la plataforma digital única del Estado peruano está la información que ustedes pueden ver en la diapositiva. ¿Ya? ¿Cómo está organizado nuestro Estado peruano? Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Por lo tanto, nuestro Estado está organizado de acuerdo con el principio de separación de poderes. El poder ejecutivo por un lado, el poder legislativo por el otro y el poder judicial. Yo recuerdo que hace 40 años atrás, más o menos, aquellos participantes que tienen la edad que yo tengo recordarán incluso que el Jurado Nacional de Elecciones, me parece, era considerado también como un poder antiguamente. ¿Ya? Pero han habido modificaciones y ahora tenemos solamente tres poderes. El poder electoral, ahora que recuerdo, era considerado un poder también, es decir, teníamos cuatro poderes, ¿ya? Hace años con las constituciones anteriores del 79, me parece. ¿Ya? Pero actualmente los únicos poderes que tenemos son los que ustedes están viendo en la diapositiva. El Poder Ejecutivo, lógicamente, no tiene su principal representante, que es el presidente de la República, ¿cierto? El presidente de la República nos representa a todos. El jefe del gobierno es quien dirige la política gubernamental del Estado peruano. El Poder Legislativo, como ustedes saben seguramente, ¿no?, tiene como atribución elaborar las leyes y también ejercer el control político del otro Estado, el Poder Ejecutivo. ¿Ya? Esas son las funciones principales del Poder Legislativo y eso se da en todas partes del mundo. Por eso es que en todas partes del mundo existen problemas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo mismo pasa también en los Estados Unidos, por si acaso. Ustedes recordarán que el presidente Trump de los Estados Unidos todo el tiempo se peleaba, ¿no es cierto?, con el Congreso estadounidense. Y eso se da en todas partes, porque el Poder Legislativo tiene como una de sus funciones controlar a ese Poder Ejecutivo. ¿Ya? Y a nadie, vamos a ser sinceros, le gusta que le controlen, ni a nosotros mismos nos gusta que nos controlen. ¿Ya? Entonces es algo natural, ¿ya? Pero esa es la realidad. Tenemos que convivir, aprender a convivir bajo las reglas, ¿ya? Bajo las reglas existentes. Lógicamente, también nuestro Estado peruano es unitario y es descentralizado, ¿cierto? Hablamos de un nivel nacional, de un nivel regional y un nivel local, ¿ya? Entonces vamos a pasar rápidamente esta partecita. Lo importante aquí, ¿no?, para los fines de este curso, ¿no?, y lo que nos toca hablar, son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Son poderes que tienen funciones, prestan servicios, hay personas que laboran ahí y por lo tanto hay recursos públicos ahí, ¿cierto?, que tienen que ser sujetos de control. Y ahí la importancia de conocer estos aspectos, porque muchas veces nosotros nos hemos enterado, la Contraloría General, que hay mucha gente en el Perú que no sabe que existe la Contraloría General de la República. Y hay personas que sí saben que existe la Contraloría General de la República, pero no saben qué hace la Contraloría General de la República. Y, pero también hay quienes sí saben lo que hace la Contraloría General de la República y lo califican de una entidad totalmente deficiente, como también ocurre con muchas entidades. Hay de todo, ¿ya? Todo eso es real, es real. Hay gente que no sabe sobre el control gubernamental, ¿ya? Ni siquiera conoce la existencia de la Contraloría y eso es real. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo. Esta es la organización del Estado peruano, ¿no?, en su estructura. Es una especie de organigrama del Estado peruano que lo ha elaborado. Ahí en la parte inferior está el nombre del profesor Jesús Guamán, quien ha elaborado hace varios años esta estructura que se mantiene vigente con una sola excepción. ¿Ya? El 2019 se creó la Junta Nacional de Justicia, ¿ya?, que es una entidad constitucionalmente autónoma que no figura en este organigrama. Debería estar en la última columna que dice organismos autónomos. Estos organismos autónomos son solamente los organismos constitucionalmente autónomos. Hay otras entidades que también son autónomos, pero no son constitucionalmente autónomos. Por ejemplo, las universidades, ¿cierto?, las municipalidades, etc.
Entonces, la Junta Nacional de Justicia, una entidad nueva, es la que designa jueces y fiscales, ¿cierto? Recién tiene de creación pues del año 2019. ¿No? Entonces, esa entidad se agregaría en la última columna de organismos autónomos. Miren ustedes que en la organización del Estado peruano, en la estructura del Estado peruano, tenemos a los tres poderes que acabamos de conversar: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo, ustedes ven, está conformado por el Congreso de la República, que actualmente lo forman 130 congresistas, ¿ya? Y ahí hay una comisión permanente y una comisión ordinaria, que es lo que normalmente son los que, cómo funciona, ¿no? Los que tienen a su cargo el desarrollo de las labores propias de este poder del Estado. Luego viene el poder ejecutivo, ¿ya? Que es la más grande de todas, es donde se concentra la mayor cantidad de recursos públicos, ya que es el poder ejecutivo, ¿no? Que está formado por el gobierno nacional, ¿no es cierto?, cuyo liderazgo, ¿no?, está a cargo del presidente de la República. Luego le sigue el Consejo de Ministros, hay una presidencia del Consejo de Ministros y los diversos ministerios, que son 18, ¿ya? Más la presidencia del Consejo de Ministros vendrían a ser 19. ¿No? Y en estos ministerios, lógicamente, se están cubriendo todos los sectores que forman parte de la organización del Estado peruano. Por defensa, relaciones exteriores, energía y minas, cultura, salud, educación, economía, comercio exterior, etcétera. Ya todos se concentran ahí. Ya estos ministerios tienen muchas entidades adscritas, y es enorme. Adelante vamos a ver una diapositiva donde está la cantidad estimada de entidades públicas que tiene nuestro país. Luego está el Poder Judicial, ¿no es cierto?, que está formado por la Corte Suprema de Justicia, la Academia de la Magistratura. Ellos, a su vez, ¿cierto?, por debajo de ellos tienen lo que se llama la Corte Superior de Justicia, los juzgados especializados mixtos, juzgados de par letrados, etc. Este Poder Judicial administra justicia, ¿ya? Son los que administran justicia, ¿ya? Luego tenemos los organismos constitucionalmente autónomos, que les he mencionado, que está formado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, más conocido como RENIEC, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos y Seguros y Banco Central de Reserva. Y, como ya les he indicado hace un minuto, acá hay que adicionar a la Junta Nacional de Justicia, que ha sido creado recientemente en el año 2019, que es la entidad que tiene en su cargo, repito, la designación y destitución también de jueces y de fiscales, ¿ya? De jueces y fiscales. Este es entonces el organigrama, vamos a llamarlo así, del Estado peruano. Básicamente, operan con recursos públicos, ya con recursos públicos. Ustedes pueden notar entonces que en la parte de organismos autónomos está la Contraloría General de la República, ¿ya?, que tiene como mandato constitucional, ¿no es cierto?, en ejercer el control gubernamental, ¿ya? Entonces, el control gubernamental está presente en el Estado peruano, ¿ya? Todos los países del mundo, lógicamente, tienen sus sistemas de control, todos. También es necesario informarles que en esta ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es del año 2007, se ha establecido que nuestro Estado peruano tiene 11 sistemas administrativos. 11. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí los 11 sistemas administrativos del Estado peruano. ¿Cuáles son? Abastecimiento, gestión de recursos humanos, presupuesto público, contabilidad, planeamiento estratégico, control. Miren ustedes que está con el circulito rojo, ya, control. El control gubernamental también es un elemento de los sistemas administrativos. Dicho de otro modo, es uno de los 11 sistemas administrativos del Estado peruano. También está la modernización del Estado, que está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, la defensa judicial del Estado, inversión pública, endeudamiento público y tesorería. Esos son los 11 sistemas administrativos del Estado peruano.
¿Y por qué es importante estos sistemas administrativos? Porque con estos sistemas administrativos, el Estado peruano regula el uso de los recursos, ¿ya? En las entidades de la administración pública, ¿ya? Regula, es decir, establece los procedimientos, ¿ya? Para que se puedan ejecutar esos recursos, ¿ya? Ustedes, probablemente, muchos de ustedes trabajan en el sector público, saben que para los fines del abastecimiento existe una ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no es cierto? Para el presupuesto público existen las directivas de presupuesto, en contabilidad lo mismo, en tesorería lo mismo, en recursos humanos igual. ¿Ya? Existen normas, el decreto legislativo 728, 256, CAP 1057, me parece que eso, 1017, que es los del CAS, etcétera, etcétera. Todas esas son regulaciones.